Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema definición de derivada. Comenzamos la explicación del tema mencionando que la derivada es una función la cual se obtiene mediante un límite de funciones. La característica de este límite es que la sucesión del dominio se acerca al valor 0 y la sucesión de imágenes se obtiene mediante esta regla de correspondencia. A este límite se le llama definición de derivada. Notemos que este límite se obtiene a partir de la regla de correspondencia de una función f. Por lo tanto, la derivada se puede representar mediante dos notaciones. La primera de ellas sería f, de x. Esta notación se llama notación de Newton. Mientras que la segunda notación es la siguiente, la cual se interpreta la derivada de la función con respecto al valor x. Y esta notación es la notación de Leibniz. A continuación resolveremos el límite o la derivada por definición para funciones específicas. Y el procedimiento para resolver dicho límite será el siguiente. Primero evaluaremos la función que nos están dando en el valor algebraico x más h. Como segundo paso, le restaremos a la expresión obtenida la regla de correspondencia de la función f. Como tercer paso, la expresión algebraica que nos quedó en la parte de la diferencia la vamos a dividir entre el valor h. Finalmente, observemos que con esto tendremos la expresión algebraica que corresponde a este cociente. Como último paso del procedimiento, tendremos que resolver el límite. Procedamos a utilizar dicho procedimiento en los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo, calcularemos la derivada de la función lineal 3x menos 6 y para este fin resolveremos el límite mediante el procedimiento mencionado anteriormente. Comenzamos con el cálculo de la función en el valor x más h y para este fin vamos a ocupar la regla de correspondencia 3x menos 6, pero en lugar del valor x vamos a colocar el término x más h. Ya que se tiene la expresión evaluada, procedemos a simplificarla. Realizamos la multiplicación 3 por x y 3 por h mediante la propiedad distributiva. Por lo tanto tendríamos 3x más 3h menos 6. Debido a que esta expresión ya no se puede simplificar, procedemos a realizar el segundo paso del procedimiento, el cual es realizar la diferencia de esta expresión con la regla de correspondencia 3x menos 6. Voy a reescribir la fórmula. Aquí sería f de x más h menos f de x. Sustituimos las dos reglas de correspondencia con el propósito de obtener esta diferencia. 3x más 3h menos 6 menos la función 3x menos 6. Este resultado lo coloco entre paréntesis porque es afectado por el signo negativo. Simplificamos la expresión que hemos obtenido realizando la multiplicación de signos. Menos por más, menos, y menos por menos, más. De esta manera tenemos 13x más 3h menos 6 menos 13x y más 6. Continuamos simplificando términos semejantes. Observamos que 3x es semejante con menos 13x y menos 6 con más 6. Notemos como tienen signos diferentes y mismos coeficientes, los resultados se anulan y solamente me quedaría el término 3h. Y concluimos que la función diferencia f de x más h menos f de x es igual a 3h. Ahora dividiremos la expresión por h y ese será nuestro tercer paso del procedimiento. Para este fin, divido
con h lo que ya teníamos. Simplificamos y nos quedaría que estos dos elementos se cancelan y nos quedaría la función 3. Como último paso resolveremos el límite que define la derivada. Para este fin, reescribo la regla de correspondencia y procedo a hacer la sustitución. La expresión que sustituye esta expresión es el término 3 y por lo tanto tenemos límite de h cuando se aproxima a 0 de la función constante 3. La resolución de este límite consiste en sustituir el valor 0 en la regla de correspondencia, pero notemos que esta expresión no contiene h, por lo tanto no se puede sustituir el valor 0 y el resultado sería 3. De esta manera tenemos que la derivada de la función f de x se nos da la función constante. Como segundo ejemplo realizaremos la derivada de la función cuadrática con regla de correspondencia 6x al cuadrado más 2x menos 7. El procedimiento que vamos a utilizar sería el método descrito en 4 pasos. Como primer paso sustituimos x más h en la regla de correspondencia de la función. El resultado será una expresión semejante a la regla de correspondencia, pero en lugar de la x se coloca el término x más h. Por lo tanto tenemos x más h al cuadrado más 2 por x, pero sería x más h, y menos 7. Continuamos realizando las operaciones. Para la potencia del binomio ocupamos la siguiente fórmula. El cuadrado del primer término. Tendremos x al cuadrado más el doble producto de x por h más el segundo término al cuadrado, h cuadrada. Ahora tendremos que realizar la simplificación de este 2 que multiplica al valor x más h, ocupando la propiedad distributiva. Nos quedaría 2 por x, 2x, y 2 por h, 2h. Y este 7 no es afectado por la multiplicación, por lo tanto se reescribe. Simplificamos nuevamente y aplicaríamos nuevamente la propiedad distributiva. Sería 6 por x cuadrado, 6 por 2x y 6 por h cuadrado. Quedaría 6x al cuadrado más 12xh más 6h cuadrado. Esta expresión, como no se puede simplificar, porque no tienen términos semejantes, se reescribe. Quedaría 2x más 2h menos 7. Pasaríamos a realizar la diferencia, que es el segundo paso para calcular este límite. Tenemos que restar f de x. Abajo vamos a colocar el resultado. Vamos a restar entonces menos f de x. Entonces ese menos va a afectar, como ya hemos visto, a cada uno de estos signos. Y vamos a colocar entonces menos por más. Sería 6x al cuadrado. Nos quedaría menos. Ahora sería ese menos por este más. Este nos quedaría menos. Y nos quedaría menos 2x. Lo colocaríamos justamente aquí. Y el menos por este menos nos quedaría más 7. Entonces de esta manera puedo hacer la diferencia y estos dos términos se cancelan por tener signos contrarios. Estos dos también se cancelan y además estos dos. Y con lo que me resulta que la función f de x más h disminuida con f de x nos da el resultado 12xh más 6h cuadrada más 2h. Continuamos con el paso 3, que sería dividir la expresión obtenida con el término h. Ya que hemos indicado la operación división, procedemos a realizar las divisiones del lado derecho. Vamos a dividir esta h con cada una de estas h que están aquí. Al hacer la división sería 12x por h. Esta h se cancela con esta h y nos quedaría 12x. Cuando divide al segundo término, aquí se tienen dos h's y se va a quitar una de ellas con la que está aquí abajo y nos quedaría entonces 6h. Y lo mismo pasaría cuando se divide con este término. Esta h se cancela con la de abajo y entonces nos quedaría
2 simplemente. Continuamos con el paso 4, que es calcular el límite que define la derivada. La resolución del límite comienza con la sustitución de la expresión algebraica que obtuvimos en el paso 3. Por lo tanto tendríamos 12x más 6h más 2. La resolución del límite entonces se realiza sustituyendo el valor 0 en la expresión algebraica. Y de esta manera tenemos 12x más 6 por h, en este caso es 0, más 2 unidades. Simplificamos y nos quedaría 12x. 6 por 0 es 0, por lo tanto ya no lo reescribo, más 2. De esta manera se ha calculado la derivada de la función f, cuya regla de correspondencia es 12x más 2. Realicemos un tercer ejemplo. Se desea calcular la derivada de la función cúbica x al cubo más 4x menos 7. Como primer paso se sustituye el valor x más h en la función f. Al sustituir obtendremos una expresión semejante a la regla de correspondencia. En lugar de x sustituimos x más h y tendríamos x más h al cubo más 4 por x más h. Finalmente, menos 7. Notemos que para simplificar la expresión algebraica se requiere realizar el binomio al cubo. Desarrollaremos el binomio con la siguiente fórmula. Tenemos el binomio al cubo y su desarrollo es por medio del cubo del primer término, después seguiría el cuadrado del primer término, la potencia lineal del primer término y en el último término ya no aparece. De manera semejante pero de forma creciente se tienen los términos del segundo término del binomio. Aquí no habría término de b, aquí habría término lineal. Después, en el tercer término habría un término cuadrático y terminaría con un término cúbico. Observamos que de esta manera se tendrían las potencias de estos valores, pero notemos que aparecen algunos coeficientes como el 3 y 1 adicionales. Dichos números se obtienen mediante el triángulo de Pascal. Para esto nos fijamos en el renglón que contenga la potencia cúbica. Ya que tenemos la fórmula del binomio al cubo, la ocupamos en este binomio. El primer término al cubo, en este caso sería x al cubo, más 3 veces el cuadrado del primero, en este caso sería x al cuadrado, más el segundo término, que en este caso sería h, más 3 veces el primer término, que en este caso es x, el segundo término al cuadrado, que en este caso sería h cuadrada, más b cúbica, que en este caso sería h cúbica. De esta manera ya tenemos el resultado de esta potencia algebraica. Ahora necesitamos realizar la multiplicación de 4 con x más h a través de la propiedad distributiva. Entonces tendríamos 4x más 4h y el otro término se reescribe. Seguiría simplificar la expresión algebraica que se tiene, pero notemos que las sumas se realizarían a través de términos semejantes y notemos que no existen términos semejantes. Por lo tanto se tiene que la regla de correspondencia de esta función es esta. Continuamos con el paso 2, que es realizar la resta. Por lo tanto, a la regla de correspondencia anterior le restamos la función f. Y aquí escribiríamos la función f de x, que sería esta expresión, pero cambiado el signo. Colocamos los términos debajo de los semejantes de la función anterior y tenemos menos x, menos 4x, más 7. Realizamos la resta y observamos que los términos semejantes se cancelan por tener mismo coeficiente y distinto signo, y nos quedarían solamente los términos 3x al cuadrado por h más 3 por x por h cuadrada más h al cubo y más 4h.
Con esto estaríamos terminando la diferencia y pasaríamos a calcular la división. Al realizar esta división se va a quitar una h de cada término, por lo tanto nos quedaría 3x cuadrada, esta h se cancela con la de abajo, y para el siguiente término estas dos h's, al quitarse con una de abajo, se quedaría 3x por h. Para el siguiente término, de estas tres se quita una y quedaría h al cuadrado, y del último término nos quedaría 4, estas dos h se cancelan. Y de esta manera ya tenemos la expresión que es el cociente. Por lo tanto ya se puede calcular el límite completo. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, pero esa expresión ya la simplificamos y nos quedó 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrada más 4. Y para resolver este límite, simplemente tenemos que hacer la sustitución de este valor en donde esté presente la h. Por lo tanto, aquí nos quedaría 3x al cuadrado. Aquí no se sustituye este h porque no la hay, pero en el siguiente término sí la hay, entonces nos quedaría 3x por h, que en este caso es 0, más el siguiente término que sería 0 al cuadrado más 4. Simplificando obtenemos 3x al cuadrado más 4. De esta manera tenemos que la regla de correspondencia de la función derivada es la función 3x al cuadrado más 4. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.